vamos a ubicar por favor aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 19. Ya, en esta parte es importante, ¿no?, que podamos discernir, que podamos entender. Ya hemos señalado que hay tres usos específicos de las 115 veces que aparece la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. Como vimos, tiene un uso local para referirse a una asamblea. La palabra eclesía quiere decir asamblea, como vimos, concurrencia. Entonces, uno de los usos principales es cuando la Escritura nos habla de la asamblea de Corinto, la asamblea de Colosas, y así, ¿no? Ese es el uso local. El uso genérico o institucional es cuando la palabra aparece para referirse. Por ejemplo, dice: así ordené a todas las iglesias. Bueno, está especificando las iglesias locales en Galacia, ¿no?, cuando habla de recoger la ofrenda. Pero específicamente los términos genéricos se usan para hablar en la Escritura. Por ejemplo, lo que citábamos cuando el apóstol Pablo decía: los maridos que amen a sus esposas, y no utiliza ninguna palabra que denomine a un marido en específico, sino que nos diga, por ejemplo, el hermano Jorge que ame a su esposa, ¿no?, o el hermano Héctor. No está usando un nominativo, ¿verdad? ¿Qué está usando? Una palabra en sentido genérico. Los esposos. Está usando la palabra esposos en sentido genérico para hablar de todos los esposos. A veces la Biblia aparece así, usando la palabra eclesía en sentido genérico. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Y algunos luego meten su pensamiento, ¿no?, la iglesia universal, invisible. No, ¿verdad? Cristo es la cabeza de cada iglesia local. Sí, cada iglesia local es su cuerpo, miembros de su cuerpo, ¿no?, comprados con la sangre de Cristo. Y el otro uso que vimos, que ese es el más sencillo, el escatológico, porque solamente son 2 versículos. Y está tan fácil que todavía me los estoy aprendiendo, ¿no? Hebreos, luego me equivoco en los textos, no les hagan mucho caso. Están tan fáciles que ya se me olvidaron, ¿verdad? Entonces, Hebreos 11, vamos a ver, donde habla de la iglesia a la cual, comparando el ministerio, es 12, 23, comparando. Está tan fácil que no me lo he aprendido todavía, ¿no? Entonces, son los 2 textos. Cristo se entregó por su iglesia para presentársela, por su asamblea para presentársela gloriosa. Y dice: no se han acercado a la asamblea en el monte de Sinaí, donde fue entregada la ley a los hebreos, sino se han acercado al monte de Sión, ¿no?, a la reunión de los justos hechos perfectos. Obviamente esa asamblea se dice sentido escatológico porque esa asamblea todavía no está completa, porque abarcará a los creyentes del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Entonces, reunidos en el cielo, esa asamblea que ahorita es en sentido escatológico, será en el cielo una asamblea, se convertirá en una asamblea local en el cielo. ¿Sí me explico? Entonces, esos son los usos que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, como ustedes ya se lo saben, ya les voy a borrar. Y ahora sí saquen una hoja en blanco, ¿no? Le van a hacer una prueba. Entonces,
el día de hoy vamos a ver lo que se conoce como el tema de las sociedades sacralistas. Este tema lo vamos a ver en razón de que muchos grupos o muchas personas por ignorancia hablan de la iglesia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es un error. En el Antiguo Testamento no había iglesia. Entonces, lo vamos a dividir de esta manera. Como siempre marcamos este espacio, este mapa del tiempo, ¿sí? Hablando del Antiguo Testamento, que Dios trató con una nación, con Israel, y el Nuevo Testamento se abre el espacio para tratar con personas de todo el mundo. No que Cristo salve a todas y cada una de las personas del mundo, sino que Cristo salva, personas de todas las naciones, ¿no? Así se introduce el concepto mundo. Dios no solamente trata con Israel, como fue el Antiguo Testamento, sino con todo el mundo. En el Antiguo Testamento, aunque sea el mismo Dios, Dios trató con Israel como una sociedad sacralista. Cuando vino Cristo, Cristo no vino a instituir una sociedad sacralista. La sociedad sacralista quedó eliminada. Cristo vino a instituir a establecer una institución nueva, la iglesia local, ¿no? Entonces, esto es la razón por la cual estamos viendo ahora este tema. Las sociedades sacralistas, vamos a hacer una oración para agarrar aire porque me faltan los pulmones. Los pulmones aquí están, pero los pulmones son los que no están bien. Padre Celestial, damos gracias nuevamente rogándote que nos ayudes a ver este tema, a entenderlo, para ver la manera como tú te has revelado en la historia, primeramente a tu pueblo, mostrando una gracia increíble, Señor, y ahora a personas de todas las naciones, revelando a tu Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para perdonarnos. Y has establecido esta maravillosa asamblea, Señor, para estar en medio de ella, siendo adorado y reconocido, y para que tu pueblo sea sal y luz en medio de este mundo, y sea como una embajada celestial para atraer a todos aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Padre, enséñanos a valorar y a entender esta maravilla de que tú vengas a morar con nosotros y ser adorado por tu pueblo, Señor, por tu iglesia. Te rogamos tu ayuda y tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en este asunto, ¿no? La sociedad sacralista tiene una lealtad religiosa común. Normalmente las sociedades sacralistas se unían por motivos raciales, por motivos sociales, nacionales, y se identificaban con una religión común. Por ejemplo, aquí el texto que estaba citando de Hechos, en el capítulo 19, platicamos desde el versículo 27 al 37, se trata de la sociedad sacralista de Éfeso. La sociedad sacralista de Éfeso, la cual, como leíamos en parte en la reunión anterior, esta sociedad sacralista tenía una diosa, ¿no? Que ellos llamaban Diana de los Efesios, y todos los efesios adoraban a esta diosa, y Demetrio, que es el personaje aquí que sobresale, fabricaba los templecillos de Diana. Obviamente los vendía, ¿verdad?, a todos los turistas que iban a visitar y a los que querían tener una en su casa. Nadie se vaya a ofender si así vemos que hay en ciertos lugares de iglesias que tratan de seguir ese mismo modelo, ¿no? Venden imágenes, retratos de
el señor que está allá arriba en el Vaticano, en su lugar, ¿verdad? Y un diploma firmado que le cuesta cierto costo, ¿verdad? Y claro, se recogen ofrendas para venerar a una imagen a la cual le sacan una gran cantidad de dinero que es enviado directamente al Vaticano, ¿no? Entonces ni nos imaginamos de las cantidades, pero mejor ni se las imaginen porque se van a enojar. Si las quieren investigar, investiguenlas, pero o sea, ese es el tipo, ¿no? O sea, el México era tendiente a funcionar como una sociedad sacralista. Nos hemos bromeado un poquito así. Es México, ahí está, ¿sí? Guadalupano, ¿verdad? Sí. Por supuesto, los colores son mera coincidencia. Priista. ¿Me explico? Y el que se salía de este modelo inmediatamente decía, no, es rojillo, es esto, es aquello. A una persona que está aquí, su papá le regañó una vez, ¿no? Porque esa persona se atrevió a ponerse una gorra de un comunista que se llamaba Ernesto Guevara, que fue traicionado y muerto por otro malvado, que ya no voy a decir su nombre, nada más sus iniciales, Fidel Castro. Entonces, terrible el asunto, ¿no? Entonces, simplemente, ¿por qué? Porque iba en contra, ¿no? Si tú ya te identificabas con una boina de esa persona comunista, se pensaba, ¿no? Hay algunos trasnochados que todavía siguen pensando que el sistema de izquierda funciona y que todos los cubanos están felices ahí, por eso se salen en una tablita, ¿no? Están tan felices que prefieren arriesgarse saliéndose en una tablita a mar abierto que seguir en el paraíso que es Cuba, ¿no? Porque así los de extrema izquierda te pintan las cosas. Regreso a mi punto, no voy a hablar ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de otros más, tampoco de la Unión Soviética, ¿no? Pero las sociedades sacralistas te asfixian, te quitan las libertades. En este caso, date cuenta, ¿no? De una sociedad sacralista en Éfeso, llegan unos cuates a decir, los ídolos no responden, las imágenes hechas con las manos no son dioses. Entonces, todos estos protestaron, ¿cómo es posible que digan eso, ¿no? Que las imágenes y los ídolos que hacemos con las manos no responden. ¿Sí? Ese conflicto que se está en nuestro país ya se peleó en otro tiempo, ¿no? En todos los lugares donde tienen los ídolos. Entonces, aquí la bronca es que el Pablo y la banda apostólica llegaron a predicar el Evangelio en Éfeso y comenzaron a oponerse y a decir que los ídolos están ciegos, sordos, mudos, como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, no le pueden ayudar a nadie, ni ellos se pueden espantar las moscas, ni le pueden ayudar a nadie a espantarle las moscas, a usted tampoco, ¿verdad? Usted ponga su ídolo y póngase ahí y se le van a parar las moscas al ídolo y se le van a parar las moscas a usted. ¿Sí? El ídolo no le va a ayudar a quitar las moscas, ¿no? Es una forma un poco grotesca de decir las cosas, pero el punto es así. Entonces hubo un gran conflicto tan grande que en el versículo 34 nos dice, primero en el 33, ¿no? De 32, gritaban unos una cosa porque la asamblea estaba confusa y los demás no sabían por qué se habían juntado y sacaron entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo, ¿no? De explicarles el evangelio, a lo que habían ido. Mas como conocieron que era judío, fue hecha una voz de todos y claro, se pusieron a dialogar ahí. ¿Qué fue lo que se pusieron a hacer? No hubo ningún diálogo, gritaron casi por 2 horas, así como grandes Diana de los Efesios, 2 horas defendiendo a su muñeco, ¿no? Que no es capaz de defenderse solo, ningún ídolo es capaz de hacer ninguna cosa como esta, ¿no? Defenderse, ni le ayudan a nadie, ni pueden apoyar a nadie. Esto es más grotesco el asunto, ¿no? Porque la Escritura nos llega a enseñar, sí, llévense el texto para checarlo en su casa, ¿no? 1 Corintios 10, 20, que lo que está detrás de los ídolos son demonios.
Así que probablemente alguien haya sido favorecido por un demonio para sanarle o para ayudarle en algo y para después llevárselo como reo del infierno para siempre, ¿no? Pero Dios nos advierte contra eso, ¿no? Entonces, en Éfeso, si tú llegabas y decías, denos chance de predicar el Evangelio, ya ve lo que sucede. Era una sociedad la sociedad sacralista es una sociedad monolítica, es una sociedad de una sola pieza, no admite que otros se metan. Ya me entendió usted, no hay libertad de creencia. Si tú nacías en Éfeso y eras hijo de un ciudadano de Éfeso, eras obligado y llevado a adorar ¿a quién? A Diana de los Efesios. No, papá, es que yo ya escuché el Evangelio y yo quisiera... ¿Qué? Cállese, usted va a adorar a Diana. Estaba obligado. ¿Sí me explico? Así funciona una sociedad sacralista. Ahí no hay libertad de creencia, no hay libertad de conciencia, ¿no? Tienes que hacer lo que toda la bola hace. Así funcionaban muchas sociedades antiguas y todavía siguen funcionando sus sociedades así, como la sociedad de Éfeso, ¿no? Bueno, entonces también la teocracia israelita era lo mismo, ¿no? Si tú eras un hijo de Leví o eras un hijo de cualquiera de los 12 patriarcas, tú no podías decir, oye, no, es que estuve escuchando y me gustó la filosofía de los mormones, me voy a hacer... En primer lugar ni había mormones, ¿no? Pero suponiendo que ese fuera el tema, ¿sí? No, tú eres de una de las 12 tribus de Israel y estás que tu Dios es Jehová. O sea, Israel funcionó en el Antiguo Testamento como una sociedad sacralista. No había libertad de creencia. Nadie se podía separar de adorar al Dios que estaba señalado ahí para esa nación. ¿Me explico? Entonces, así es una sociedad sacralista. La teocracia judía funcionaba así. En Daniel 3, estamos poniendo algunos ejemplos nada más. Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 y desde el versículo 8, ¿se acuerdan ustedes de aquel hombre Nabucodonosor que estaba medio egocentrado y hizo una estatua, ¿no? Para que todos adoraran y que al sonido de cualquier música y todo, entonces fueran todos y se inclinaran a la estatua de oro que había fabricado? Tenía un montón de oro, ¿no? La estatua medía aproximadamente 60 codos de alto, sí, como 20 codos de ancho. O sea, era una figura de oro, tenía bastante oro, ¿no? Porque para hacer una figura de ese tamaño, aquí en la Merced no hubiera durado ni 3 horas, ¿no? Pero allá sí la conservaron. Entonces, se la hubieran robado, ¿no? En otro país, no quiero decir en cuál, pero se la hubieran llevado, ¿no? Entonces, pone su estatua, al sonido de cualquier sentido de la música, se tenían que postrar ante la estatua que Nabucodonosor había dicho. Ahí dice 3:8, por favor. Por eso, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron a los judíos, porque había 3 hombres famosos ahí, se hicieron famosos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, y todos los súbditos de Nabucodonosor sonaba el sonido de la trompeta, la zampoña, la flauta, se inclinaban y se postraban, ¿no? Ante el ídolo que puso Nabucodonosor, bajo pena y amenaza de no hacerlo de muerte. O sea, ¿se están dando cuenta? Nabucodonosor no les dijo: pueblo mío, súbditos, escúchenme, ustedes son libres para creer lo que ustedes quieran y adorar al que ustedes deseen. No, dijo: este es el ídolo que yo planto y todos ustedes bajo mi reino van a adorar a la hora que yo ponga el sonido de la música, de la trompeta, de la zampoña, del pandero, de todo instrumento, ¿no? Entonces sonaba y se doblaban ahí. Parecía, me estaba acordando yo de la ciudad de Salamanca cuando tenía yo como unos 5 o 6 años, no sonaba las campanas de la supuesta bendición a las 9 de la noche
Y ahí toda la bola ahí en el jardín principal, y ¡pum! Se doblaban ahí, ¿no? Al sonido casi parecido, ¿no? Entonces, era tremendo. Versículo 8, le fueron a acusar estos caldeos a los hebreos que no se doblegaban ante la estatua de Nabucodonosor. Y luego fíjese cómo lo cizañoso que eran. Hay personas así cizañosas desde entonces, ¿no? Desde Caín y lo demás, ¿no? Ya no nos acordamos de lo demás, pero dice el rey dice: Rey para siempre vive, tú, oh rey, pusiste ley, que todo hombre en oyendo el son de la bocina, el pífano, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postrase y adorase la estatua de oro, y al que no se postrase y adorase fuera echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, el dirigente pone la religión que quiere y obliga a todos los súbditos a que hagan lo que él dice, bajo amenaza de muerte. Obviamente, aquí no había partidos políticos, ¿verdad? No había gusto, yo le voy a este, yo le voy al otro. En una sociedad sacralista, la religión y el Estado están unidos. Entonces, así era el punto aquí. Y después dice: y el que no se postrase fuera echado en el fuego. Versículo 12: hay unos varones los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Les estaban echando veneno para quedarse con el puesto de estos cuates, ¿verdad? Porque eran muy abusados y estaban a la cabeza de alguna secretaría de finanzas, secretaría de lo que ustedes, 3 secretarías ocupaban, y ellos y son extranjeros. Entonces le echaron caballería a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no te han tomado en cuenta, no te rinden pleitesía. Cuando tú pasas no se inclinan, no te besan la mano y no se tiran al suelo. O sea, bola de chismosos, ¿no? Entonces aquí no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces, esto funcionó así como aquel que ya dice: ¿qué crees que andan diciendo de ti? Y luego, ¿qué? No, hombre, andan diciendo que... Y el otro se inflama y se enoja, ¿verdad? Así Nabucodonosor se inflamó y dijo entonces, con ira, dijo Nabucodonosor, que trajesen a estos desdichados, ¿no? Y al punto fueron traídos y díjoles: a ver si es cierto, ¿no? Muy valientes. Sadrach, Mesach, versículo 14, que vosotros no honráis, dice, a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. O sea, son unos rebeldes, no se doblegan ante la estatua que yo levanté, no siguen mi religión, estaban obligados, ¿no? Bajo amenaza de muerte. No había ninguna libertad de conciencia, insisto en eso, ¿verdad? Es que nosotros, eres un súbdito de aquí, tienes que hacerlo. Entonces, obviamente no se inclinaron, no contestaron. Dice: nuestro Dios, versículo 17, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará, si quiere Dios, ¿no? Y si no, sepas que de todas maneras, que a tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. O sea, se atrevieron a rebelarse en contra del mismo rey para ser fieles a Dios. Y ya ustedes conocen la historia, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí la sociedad sacralista en tiempos de Nabucodonosor. ¿Sí? Si no escribías esto bien en 4º año, te reprobaban casi, ¿verdad? Entonces, lo seguimos viendo. Había una relación entre el Estado y la religión, estaban encabezados, Nabucodonosor era la cabeza. La lealtad religiosa se tomaba como lealtad, ¿qué? Política. No adoras el Dios que yo te mando y no te inclinas ante Él, entonces te va a costar la muerte. Y efectuaron la pena, ¿verdad?
Nada más que el asunto es que Dios salvó a estos hombres y los que los echaron al fuego se quemaron al horno de fuego y ellos fueron librados y salieron, y conocemos que Dios los protegió. ¿Cuántos echaron? Pues echamos 3, pero ahí adentro se mueve uno parecido como hijo de los dioses, ¿no? Los protegió y salieron y ni siquiera olían a nada, ¿no? El humo no les dejó ni olor. Estamos viendo la sociedad sacralista, en este caso de Babilonia, no admitía que nadie tuviera una opinión diferente, todos tenían que ser del mismo color, de la misma opinión, inclinarse a la misma, porque si se salían de eso se consideraban como rebeldes, ¿no? Rebeldes al régimen, rebeldes al Dios, al rey, etcétera, ¿no? Entonces, los que han estudiado un poco más de esto, hay un libro que se llama La madrastra y sus hijastros, así se traduce, y es un libro que habla precisamente de este tema de la historia de las sociedades sacralistas, porque cuando fue establecida la sociedad, la religión católica en nuestro país se estableció parecido a como una forma de una sociedad sacralista. En la historia, como ven, ha habido muchas sociedades sacralistas. Cuando nosotros nacimos, inmediatamente nos introducían a la religión católica a través de bautizarnos. A la segunda o tercera semana lo llevaban a bautizar y nosotros nos reíamos porque decían, no, ya le fueron a quitar los cuernitos, ¿verdad? Sí. Los rociaban. El sacramento de unidad era el bautismo. En una sociedad sacralista, semisacralista como la mexicana, que era una sociedad católica, todavía sigue vigente en gran parte de nuestro país, ¿no? No han despertado, no han entendido la verdad, están cegados, controlados, bajo un ídolo ciego, sordo y mudo, ¿no? Entonces, algunos dicen que es para mantener la unidad, y otros más abusados o menos tontos dicen que más bien es para manipular y controlar a una nación, ¿no? Esto fue lo que originó la frase famosa de Carlos Marx, que la religión es el opio del pueblo, ¿verdad? Es la sociedad sacralista, ¿no? Entonces, así te controlan, están todos en la línea, no se salen para ningún lado, hacen todo lo que tú les digas, los puedes amenazar, si no obedeces a este mandamiento, este mandato político, lo que sea, te condenas, y mandaban a la Santa Inquisición, igual lo usaban, ¿no? Muchos creyentes murieron en la estaca, murieron ahogados por defender ser distintos y no inclinarse y no besarle la mano al Papa o al arzobispo, a quien sea, ¿no? Como vamos a ver ahorita, esta sociedad sacralista prohíbe la pluralidad religiosa y la juzga como una ofensa y un peligro para la nación. En una casa donde yo viví también en Salamanca, recuerdo que me pasaban ahí a tocar, decía, ¿quiénes son? Los evangélicos, ciérrale la puerta, y ahí iba yo, ¡paz! Y la aventaba con todas mis fuerzas, ¿no? Porque todos éramos católicos, ¿no? Estábamos bautizados, confirmados, y habían la primera comunión con el diablo, ya nos la habían aventado, ¿no? Entonces, así era, hermanos. Entonces, la sociedad sacralista quita la libertad religiosa, quita la libertad de conciencia. Hay libertad solamente para la adoración oficial, para la religión oficial. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, en Rusia, que desde hace ya mucho tiempo las iglesias han menguado al grado de estar casi en ceros. ¿Por qué? Porque les prohibieron predicar sobre la segunda venida de Cristo, porque daba esperanza a las personas. Entonces está prohibido. Vas a predicar el Evangelio, pero no prediques sobre la segunda venida de Cristo. Es como si te dicen, vas a predicar el Evangelio, pero te mocho la lengua, ¿no? No vas a decir nada de Cristo y su segunda venida. No puedes predicar el Evangelio.
es el punto culminante de esperanza, es el punto culminante de resolución para todos los que creemos en Cristo. Su segunda venida significa el triunfo de Dios, el triunfo del bien, la desaparición de los malvados, la condenación de todos los que se oponen a la verdad, la destrucción de todas las religiones falsas. Hermanos, es lo más maravilloso que llegará a suceder. Será un mundo sin pecado, con personas glorificadas. Algo maravilloso que anhelamos. No les hables de eso, porque entonces van a ser capaces de, por esperanza, hasta morirse por su religión. Ojalá que Dios nos dé la fuerza aún hasta para morir por su causa, ¿no? Como vamos a ver más adelante, el sacramento es el elemento religioso para unir y comprometer a los ciudadanos. Históricamente, como ya he señalado, el bautismo es la evidencia de que la persona estaba en orden a la vista de todos. La iglesia fue muy perseguida porque cuando nacían hijos y no los llevaban a bautizar, ¿qué estaban indicando? Que no estaban de acuerdo con la religión oficial. Entonces tuvieron que perder sus casas, sus pertenencias, fueron perseguidos y muchos de los creyentes fueron a refugiarse en las montañas debido a eso, por sostener una creencia diferente, en este caso al catolicismo. Muchos fueron muertos, quemados, etc., ¿no? Entonces, así ocurrió cuando los creyentes estaban en el primer siglo y Roma pedía que se inclinaran y que confesaran que César era Señor. Y las personas que no confesaban que César era Señor, porque decían, no, el único Señor, ¿quién es? El único Señor es Cristo. Y los creyentes no quisieron confesar, y no querían confesar que César era Señor porque su Salvador era Cristo. Entonces, por negarse a confesar que César era Señor, eran echados a los leones, eran echados como la carne de cañón de los gladiadores en las películas que vemos ahora, ya más recientemente. Entonces era terrible, ¿no? Muchas personas, esta parte quiero que vean ustedes en Romanos, por favor. Muchas personas han tomado, ¿no? Esta parte donde dice, ¿no? En el Romanos 10 y en el versículo 9, ¿no? La costumbre de los creyentes en el primer siglo era confesar a Cristo, ¿no? Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. No es nada más aprenderte un credo y poderlo recitar. Se te pedía que confesaras a César como Señor y tú decías, no, yo no puedo confesar a César como Señor porque el único Señor de mi vida es Cristo. Te costaba la vida hacer eso. No es nada más que te aprendas de memoria para la hora que te pregunten a la hora de bautizarte, a ver, recite el credo. Eso es una tontería. El contexto real de esa confesión era que si tú no confesabas a César porque tenías a Cristo como Señor, te mataban. Entonces, ahora salen, no, a ver, que confía, no, ya está listo para bautizarse porque ya repitió de memoria. No, hermanos, por favor, es otro contexto. Entonces, la sociedad, ya me hice bolas aquí, ya me recuperé. La sociedad sacralista no tiene disciplina, es una sociedad de todos son creyentes, en apariencia es como una sociedad pura, ¿no? Así no es una sociedad compuesta de creyentes e incrédulos, sino que todos son creyentes, como estaba yo diciendo, todos los mexicanos somos católicos, no había necesidad de ir a evangelizar a nadie. Ya los hijos de las familias católicas ya eran catoliquitos y los bautizaban y ya entraban al gremio y a la religión y eran los futuros
perdón por decirlo de esa manera, ¿no? Los que iban a sostener al clero, ¿no? Y a toda esa bola de rufianes, engañadores, ¿no? No hay disciplina, ¿sí? En una iglesia con creyentes verdaderos, con personas regeneradas, quien se empieza a conducir como una persona que ya no es un creyente, tiene que ser expulsada y hay que sacarle la tarjeta roja. ¿Me explico? Ya parecía ser un creyente, ya no se está portando como tal, entonces sepáralo, porque una poca de levadura leuda toda la masa, echa a perder a la iglesia. Eso es lo que sucede si no aplicamos la disciplina en el cuerpo de Cristo. Una persona que está podrida y permanece dentro del cuerpo de Cristo es una levadura que va a envenenar y va a contaminar el ambiente y va a contaminar el cuerpo de Cristo. No estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Entonces, en una sociedad sacralista, o sea, a veces queremos ser más buenos que Dios mismo, no más buenos que el Espíritu Santo. No, este pobre hermano, no es ningún pobre hermano, es una persona que ha traicionado a Cristo, ha traicionado su profesión de fe, y si no está haciendo correctamente las cosas, tiene que ser sacado o contaminará a la iglesia. Aquí no es que tú tengas un gran amor y que manifiestes más amor que los demás, no. Él ha pecado contra Dios, contra su profesión de fe, por lo tanto tiene que ser disciplinado. Esa es una iglesia. En una sociedad sacralista, ¿a quién le importa? Las cantinas están llenas de borrachos, las cárceles están llenas de católicos que han matado a 40,000 y 80,000 personas, ¿no? ¿Y qué es? No, hasta les llevan su imagen para que sigan, para seguir conservando a los clientes, ¿no? Espero que no se ofendan por la terminología que estoy usando, ¿no? El catolicismo lo eres así, ¿no? Los niños católicos no tienen ninguna profesión de fe, son católicos al nacer y son bautizados así, no se requiere ninguna conversión de nadie, entran así directo y son miembros de la iglesia. ¿De cuál iglesia, no? Sin un nuevo nacimiento entran a formar parte de una supuesta iglesia, ¿no? Ocurre lo mismo en el movimiento presbiteriano. O sea, bautizan a sus hijos para integrarlos al pacto. ¿A cuál pacto? Ellos dicen, es que los israelitas ingresaban bajo la circuncisión a sus hijos al pacto. Hermanos, precisamente por eso estamos viendo, hay un parteaguas aquí gigante, ¿sí? Gigante. Aquí eran sombras y figuras. Aquí son corderos sacrificados, un cordero perfecto. Aquí son realidades. ¿Sí? La realidad que da origen o que dio origen al sacrificio vino y murió aquí en la cruz para salvar efectivamente y limpiar efectivamente a todos los que creemos en Él. Entonces, cuando tú dices, voy a meter un niño y lo bautizo y lo meto a la membresía de la iglesia, estás metiendo un inconverso, una persona que no tiene ninguna experiencia de conversión ni de regeneración. Vas a echar a perder la iglesia si tú lo añades como miembro, ¿sí? Vamos a agarrar esta bella manzana y le vamos a meter un gusanito, pero muy pequeño, chiquito, pero se lo vamos a... ¿Qué le va a pasar a la manzana? Se va a podrir. No podemos hacer eso, ¿no? Ese es el problema de las iglesias que quieren sostener un modelo tipo sociedad sacralista. Usted ha visto las iglesias presbiterianas, dice Iglesia Nacional Presbiteriana. O sea, quieren abarcar a toda la nación. Es un modelo sacralista. La iglesia católica es igual. Iglesia México católico, siempre fiel. Sí, siempre fiel a los demonios, ¿no? No, hermanos, no hay ninguna experiencia de salvación ahí, ni conversión. Están echadas a perder. La sociedad sacralista
desconoce la obra misionera y evangelística, ¿verdad? No se necesita. Naciendo lo metes, naciendo lo integras, ya no necesitas evangelizar a nadie. Todos son bautizados, así todos vamos a estar unificados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ustedes se ponen a pensar, ¿no? A mí me da mucho coraje, voy a guardar los de estos para no tener que aventárselos a ustedes, ¿no? Pero hermanos, cuando decimos, no, vinieron los católicos y evangelizaron México, ¿verdad? ¿Quién fue el predicador? ¿Cuál evangelio usaron? Vinieron con la espada, hermanos, vinieron con la espada, conquistaron y les quitaron un ídolo y nos trajeron otro ídolo y nos lo metieron en la cabeza. No hay obra evangelística, hay conquista. Nos conquistaron, se robaron el oro, la plata, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? En algunas cosas sí estoy de acuerdo con... No vamos a ir a pedirles perdón y no sé quién tenga que pedirle perdón a alguien, pero ya regreso a mi tema, ¿no? Para los que tienen oídos para oír, ¿no? En el asunto. Hermanos, es una ofensa, fue la misma ofensa de los franceses, la misma ofensa de los españoles. O sea, hermanos, fue una masacre. Fueron a aplastar, a mí me gusta más esta parte, a uno les gustó Brasil, a otro les conquistaron y aplastaron todo. Por eso nuestros países son evangélicos, por eso estamos plagados de ignorancia, adorando ídolos. Nos quitaron a Huitzilopochtli, no sé cómo se llama este cuate, y nos trajeron otro ídolo diferente, pero nos dejaron en las mismas o peores condiciones, ¿no? Tenemos una historia de terror, de idolatría, ¿no? Cuando alguien dice, pues, no sé cuál daño ha hecho el diablo. ¿No has visto cuál daño? El país entero, el mundo entero está bajo el maligno, eclipsado por la mentira, por la idolatría, por la maldad. Necesitamos la verdad, la libertad, la salvación, el perdón de Cristo. Es lo que necesitamos para ser verdaderamente libres. Y aunque vivamos en un país en esas condiciones, tendremos la opción de ir, la esperanza, ¿no? Para estar en el cielo. Las sociedades sacralistas tienen el poder civil y religioso unido, ¿no? Es un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Es una amalgama del poder religioso con el poder político. Forma un híbrido, ¿no? Cuando juntas una semilla de una con otra, es un híbrido. En este caso, el poder y control de la conciencia a través de lo que debería ser la verdad, y el control y poder político a través de la fuerza pública, ¿no? Los dos poderes usados para controlar y mantener. Es un monstruo, ¿no? Es un monstruo lo que sale ahí, ¿no? El mundo moderno tiene muchas sociedades sacralistas, por ejemplo, en Irán, en Irak, en Egipto. Todos sabemos que son musulmanes. Los que van ahí regresan aterrorizados. Si quieres buscar un lugar donde se predique el evangelio o donde se predique la verdad, si quieres una iglesia católica, no hay. Hay algunas partes allá, quién sabe en dónde, allá delante de Silao, en una colina atrás, allá si quieren ir allá. ¿Sí? Toda la ciudad y todo gira en torno al Islam. Los niños es igual. Son metidos a fuerza, ¿no? Ya ven ahora, de repente ya no saben si los competidores, ¿no? Los que corren, los que hacen alguna disciplina deportiva, tienen que estar con su, ¿cómo se llama? ¿Ay, cómo? Eso que dijo el hermano. Todavía no sé hablar, ¿sí? ¿Esa? ¿Burka? Ok. Pues está fea la cosa esa, ¿no? El punto es que no tienes libertades, ni siquiera, ¿no?
A lo mejor ahí no se pueden usar cremas, hermano, nos salvaríamos de lo de las cremas, ¿verdad? De la belleza y eso, están tapadas todo el tiempo. No se vayan a enojar las hermanas, ¿no? Por lo de las cremas, así ya no quiere el hermano que nos compre cremas. Bueno, hermanos, ha habido así pues sociedades, la Unión Soviética, aún la Alemania nazi fue una sociedad sacralista, ¿no? Que empezó a apretar los tornillos y a sacar a todos los que no eran de la raza aria, como sabemos, ¿no? Y crearon ahí los campos de concentración y todo lo demás que entendemos, ¿no? Personas de primera, segunda y tercera calidad, unos para ser esclavos y otros para ser reyes. En la teocracia judía, volviendo aquí, la sociedad judía bajo el Antiguo Testamento era una sociedad sacralista, tenía el poder civil y religioso unido, ¿sí? Eran hijos de Dios, ¿cómo? Por raza, por nacionalidad, por ser descendientes de Abraham, ¿sí? Cuando se permitió de parte de Dios, ¿no? Que empezaron a pedir rey, ¿se acuerdan ustedes, no? Que vino el tiempo de Saúl. Vea usted primera de Samuel 13, por favor, vamos a apurarnos. Primera de Samuel 13. Y en el versículo 9 al 13, siento que ya me debo poner los lentes porque ya no estoy viendo. Entonces, capítulo 13, versículo 9, nos dice allí: entonces dijo Saúl, o sea, como habían derrotado, ¿no? a los enemigos de Dios, a sus enemigos, los filisteos. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y los sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. O sea, Samuel había dicho: espérate, yo voy a tardar unos 8 días, regreso y hacemos. Solamente los sacerdotes estaban autorizados a hacer ese ofrecimiento, esos holocaustos. Pues aquí Saúl se sintió superior a cualquiera y dijo: aquí yo voy a ofrecer, aunque se tarde Samuel, yo voy a ofrecer el sacrificio. Y como él acababa de hacer el holocausto, vino Samuel y salió Saúl a recibirle, y vean qué le dijo Samuel: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, versículo 11, es que vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías en el plazo de los días, y los filisteos estaban juntos ya en Migmas, ya, entonces yo ofrecí el holocausto para ir hacia la guerra, ¿no? Y me dijo Saúl, fíjese, la sinceridad y el esfuerzo, esta parte hay que fijarnos bien, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que la sinceridad es lo que cuenta a la hora de bautizarte, que la sinceridad es lo que cuenta. Hermanos, hay que ser honestos, pero la sinceridad es una parte. La obediencia al mandato de Dios es lo más importante. Aquí Saúl dijo: los filisteos descenderán y yo no he implorado el favor de Jehová, y tú, Samuel, no llegabas. Esforcéme pues y ofrecí el holocausto. Y entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, es una locura. ¿Sí? Pasaste la raya divisoria, ¿no? ¿Entre qué? Entre lo político y lo religioso. Tú eres político, tú no te puedes pasar esta raya. ¿Sí? Solamente Samuel podía ofrecer esos actos. Tú no. Había una tribu designada, ¿no? La tribu de los levitas. Dice: no guardaste el mandamiento de Jehová. Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino, pero ahora vas a ser desechado. Entonces, ¿no? A pesar de la monarquía, prevaleció en Israel, cuando se estableció la monarquía, prevaleció la separación entre el Estado y lo religioso. Y el que se atrevía a pasar esa línea era desechado. El otro ejemplo está en Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Y en el versículo 16
este rey Usías nos dice también hizo el mismo pecado. Cuando fue fortificado Usías, ¿no? Fue levantado, ayudado por Dios, por supuesto, pero dice que se enalteció su corazón. Segunda de Crónicas 26:16, se corrompió porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando ¿en qué consistió su rebelión? Entró en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume, y entró tras él el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes de Jehová de los valientes. O sea, oponerte a un rey estaba en chino, ¿no? Estabas exponiendo tu vida. Entonces, estos sacerdotes se le opusieron a Usías y dijéronle: no a ti, Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Hay una división. Ya no era una sociedad sacralista, pero prevalecía la división entre lo político y lo religioso. Los sacerdotes hijos de Aarón son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios Jehová. Y se enojó Usías, dice, airóse, que tenía el perfume en la mano para quemarlo, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y miróle a Azarías y los sacerdotes, y la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir a prisa del lugar, porque Jehová lo había herido. 21. Así Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Entonces, sancionaba a Dios las cosas, ¿no? Te metiste en lo que no te importa, quisiste ser aquí, no puedes invadir, no puedes pasar la línea, ¿no? Entonces, permítanme un momento, por favor. La sociedad sacralista del Antiguo Testamento era obviamente la sociedad israelita, una sociedad monolítica, y aunque se modificó con la monarquía, Dios estableció la separación de iglesia y Estado que seguimos manteniendo en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Con ciertos asegúnes, no me pregunten cuáles, pero luego lo platicamos. Qué casualidad, ¿no? Que sale el presidente y llega a la basílica con la bandera, parecido a Miguel Hidalgo, ¿no? Alguna cosa. Pero hay una separación entre iglesia y Estado, ¿no? Hay por ahí de repente salen las noticias de un padre que es muy grosero, es el padre Pistolas o no sé cómo le dicen, y cada cosa que dicen, ¿no? ya se pasó, es un enemigo político, ¿verdad? Pero ustedes no ven esas cosas. En tercer lugar, los israelitas perdieron su sociedad sacralista cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y tan solo pudieron regresar cuando regresó Nehemías y regresó Esdras para reconstruir los muros, reconstruir el templo, pero nunca más volvieron a recuperar la posición de una sociedad sacralista como lo que ellos buscaban y anhelaban, ¿no? En este tiempo, ¿no? Después de que pasó el desastre, después de Esdras y Nehemías, siempre llegaron a ser conquistados por Grecia, por Roma, por Siria. En estas épocas fue cuando se introdujo lo que ahora conocemos como la adoración de la sinagoga, ¿no? En esas épocas. Ahora, al final de la historia, el pueblo de Israel, en el periodo intertestamentario, a través del movimiento de los macabeos, trataron de lograr otra vez tener el poder civil, ¿no? Se produjeron los guerrilleros que llamaban los celotes, de los cuales algunos, celotes con Z, ¿no? No sé cómo le hacen los compañeros de la península ibérica para pronunciar estas, yo ni me acuerdo cuál es cuál. Pero bueno, produjeron los celotes, que eran guerrilleros que buscaban restablecer la sociedad sacralista en Israel. Ya no, obviamente no pudieron. Cuando Cristo
cuando Cristo estuvo predicando, podemos ver el texto en Juan 6:15, querían estos celotes querían usar a Cristo para recuperar y rebelarse contra Roma y recuperar el control y volver a ser una sociedad sacralista. Ahí usted puede ver, ¿no? Cuando buscaron a Cristo, después de que hizo la multiplicación de los panes, ellos lo llamaron, dicen, no, pues con este cuate vamos a poder tener un ejército multitudinario y multiplica los panes y aquí no vamos a gastar en eso, ¿verdad? Ellos lo veían desde su perspectiva. Pero desde el mero principio, Mateo 3, o sea, todas estas cosas las estamos platicando y haciendo una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando Cristo y su presentador oficial, que era Juan el Bautista, comenzaron a traer el Evangelio, lo primero que enseñaron, lo primero que dijeron, a Cristo predicar y traer el Evangelio, ¿qué vino a establecer Cristo? De acuerdo a Mateo 16:18, yo estableceré ¿qué? Mi iglesia, mi asamblea, ¿no? Entonces la predicación comienza con Juan el Bautista y Cristo mismo predicando, y la predicación es terrible. Mateo 3, del 1 al 10 dice, no comencéis otra vez a decir linaje de Abraham somos, ya no cuenta el linaje, no cuenta de quién eres hijo, no importa si eres descendiente directo de un patriarca, ya no funciona, lo que se necesita es que nacer de nuevo. Así que los privilegios externos en la protección de una sociedad sacralista se acabaron en el caso de ellos, ¿no? Y en el caso de los israelitas de la misma manera. Si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios, ya no es en base a una sociedad sacralista, ya no es en base a linaje, a herencia, es en base al nuevo nacimiento. Se trata de creer el Evangelio y se trata de que Dios te dé un nacimiento nuevo, de que Dios te regenere a través del poder de su palabra, y entonces tú eres una criatura que pertenece al reino de Dios. Y al ser salvado, al pertenecer al reino de Dios, entonces estás listo para ser añadido a una asamblea, que esa sí ya sería entonces una ¿qué? Una iglesia local. ¿Es el mismo Dios? Sí, pero las administraciones son diferentes, ¿verdad? Acá administró bajo una sociedad sacralista, preservando la escritura, haciendo muchas cosas maravillosas. Acá, a través de una sociedad nueva para hacer sal y luz en el mundo. Entonces, debemos entender esas diferencias para no confundirnos y no querer que la asamblea se comporte como una sociedad sacralista, ¿no? Sino es una sociedad nueva, es el cuerpo de Cristo. Aquí en la iglesia, aquí Israel, así lo vamos a entender de esta manera, en Israel estaban revueltos de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Había de todos, unos muy malvadotes y otros más, y otros todavía más, y uno que otro ahí garbanzo de a libra. Estaban revueltos, pero eran parte del pueblo de Israel y estaban dentro. ¿Sí me explico? Aquí no. Aquí es puros nacidos de nuevo. Si la persona no da evidencias de haber sido regenerado y nacido de nuevo, no puede entrar en la membresía de una iglesia local. Y si la persona ingresa y después da evidencias de algo diferente y se porta como los de afuera, entonces le sacamos la tarjeta roja y le sacamos por la disciplina, porque una manzana podrida pudre todas las demás y un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces es importantísimo. La sociedad sacralista de Israel es una cosa, es el mismo Dios. Pero la administración del Nuevo Testamento a partir de la venida de Cristo
es una iglesia, es el cuerpo de Cristo. Esto es un corpus mixtum técnicamente. ¿Por qué mixtum? Porque estaban mezclados creyentes y no creyentes en la sociedad sacralista. Pero esto es un corpus Christi, es el cuerpo de Cristo. Aquí no podemos admitir que entren los que son inconversos, al menos no conscientemente. Por eso hemos de efectuar la disciplina. Cuando no hacemos la disciplina, entonces el corpus Christi se contamina, ¿sí? Y enmugramos y se echa a perder. Así como la manzana, la iglesia también se echa a perder si no guardamos el cuerpo de Cristo. Entonces, no es que sea un escándalo de la disciplina, no, hermanos. Para nosotros no debe ser escándalo, es un deber de todas las iglesias hacerlo. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que la iglesia se contamine y se pudra. Cristo dijo, ¿no? Tengo contra ti que retienes esa mujer que en todas las iglesias, ¿no? En Apocalipsis 1, 2 y 3, que está señalando las iglesias en las que señala sus errores. Tienes ahí esa mujer, la detienes, que es una malvada, ya expúlsenla, ya sáquenla. Se enoja con los corintios, no, es que hablamos lenguas, es que interpretamos, es que cuando era el tiempo, ¿no? Pero se enoja, quieren ahí ese cuate adúltero, sáquenlo. Capítulo 5, ¿no? Hagan la disciplina. ¿Por qué estaba preocupado Pablo? Por lo que estamos diciendo. Es el corpus Christi. No puedes dejar que una parte podrida esté ahí porque la va a dañar. Sáquenlo, dijo. ¿Me explico? Son puntos importantes que tenemos que entender. No es lo mismo la sociedad sacralista, un corpus mixtum, que un corpus Christi. Es la iglesia. Ok. Seguimos entonces. La iglesia aquí ha usado con los términos, ¿no? Juan y Cristo comenzaron a anunciar el fin de la sociedad sacralista por la aparición de una sociedad nueva. Cuando están diciendo, no comiencen, estábamos en Mateo 3, ya no lo leí, ¿verdad? Se los platiqué nada más. Aquí dice Mateo 3, 9, no penséis decir dentro de vosotros, no otra vez, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no comiencen a pensar que por ser linaje, sangre de Abraham, tienen parte en el reino de Dios. Tienen que tener una experiencia de salvación, una regeneración. Esto es lo que estaba diciendo. La iglesia es una sociedad nueva, no es una sociedad mixta, es un corpus Christi. ¿Sí se entiende esa idea? Es el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia, por lo tanto, proviene, ¿sí? Encuentra algunas raíces porque es el mismo Dios de Israel, es el mismo Dios, ¿sí?, de la iglesia nuestra. Pero ojo con los términos, ¿no? En muchas iglesias reformadas les gusta usar el término, ¿no? La iglesia del Antiguo Testamento, ¿cuál iglesia? No hay iglesia en el Antiguo Testamento. Es una sociedad mixta. Israel no era una iglesia. La iglesia es un modelo nuevo, hermanos. Israel era un cuerpo mixto, estaban mezclados, había de chile, de dulce y de manteca otra vez. Y la iglesia local no puede haber de chile, de dulce y de manteca. Tiene que haber puros de chile. ¿Sí me explico? O sea, puro creyente, identificándolo de esa manera, no puras personas regeneradas. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento no es la continuación de la iglesia del Antiguo Testamento. La salvación viene de los judíos, pero la iglesia no es una sociedad sacralista. La iglesia del Nuevo Testamento es libre, es una sociedad de personas regeneradas. O sea, en el tiempo de las sociedades sacralistas se valía combatir, ¿no? Y si alguien se levantaba entre la religión de Israel y empezaba a levantar ahí a Dagón, ¿no? Es que hacían, hermanos. No, se iban y les mochaban la cabeza a todos y los desaparecían. Nosotros no podemos ir a hacer lo mismo con la Basílica de Guadalupe, vamos y metemos una bomba y... No, que crean lo que quieran. ¿Me explico?
Si ellos quieren seguir esa religión, es su gusto, es su deseo. Nosotros no podemos hacer un atentado contra las religiones falsas o contra los musulmanes. No, son libres. Los seres humanos somos libres, libres para escoger, libres para caminar hacia donde la palabra de Dios, hacia donde Dios nos guíe, ¿no? Entonces, hay libertad. No, dentro de la iglesia no pueden estar las personas a fuerzas. ¿Sí? Ahora entonces, esta es la razón, ¿no? Decíamos hace rato de las iglesias nacionales, ¿no? Como la iglesia presbiteriana, la iglesia católica, México siempre católico. ¿Sí? Los grupos reformados, ¿no? Cuando este hermano que está predicando estuvo muy cerca de convertirse en los grupos reformados, así lo voy a decir. Y el gran pensamiento, la gran idea es que si algún día alguno de nosotros llega a ser presidente municipal o gobernador o presidente de la república, teniendo el poder, podemos hacer cambios en el país, ¿no? ¿Cuál es ese pensamiento? Es un pensamiento sacralista, ¿no? Ese pensamiento predomina en el mundo de los grupos presbiterianos y reformados. ¿Qué quieren? Estuve allí, no lo ignoro. Entonces las personas platicaban y tú soñabas, no, estoy hablando ahorita con una senadora, con este cuate que es diputado, y no, se está acercando al evangelio, con él vamos a tener mucha influencia y vamos a poder. ¿Se necesitan los puestos para tener influencia en la iglesia? ¿No se necesita mejor el poder de la verdad y el poder del Espíritu Santo, la predicación de la verdad para poder avanzar, ¿no? No es el poder político, o sea, la mentalidad sacralista sigue permeando en algunos grupos, lamentablemente, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos que algunos de los apóstoles fueron celotes, al menos identificado Simón Celote, ¿no? Así es anotado entre los apóstoles. Pero algunos piensan que Pedro, Judas y quizá el propio Juan y su hermano Jacobo serían o tendrían influencia de los celotes. Y muchos consideran, ¿no?, que uno de los motivos por los cuales, dejando aparte, ¿no?, el proyecto divino que fue consumado, ¿no?, pero Judas traicionó a Cristo por no querer asumir la teocracia judía, ¿no? O sea, no se quiso juntar para hacer otra sociedad sacralista, ¿no? Entonces lo encontraron como idóneo y traicionó al Señor. Todo eso bajo, sabemos, el control. En el Nuevo Testamento, Mateo 22, ya vamos a terminar. Mateo 22, 17 al 22, Cristo declara específicamente: ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron el denario. Dice: ¿de quién es la figura y lo que está encima escrito? De César. Díceles: pagad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces Cristo está declarando, ¿no?, para el tiempo de la iglesia, que es el tiempo que nos tocó vivir a nosotros como una iglesia local. La iglesia, el poder civil y religioso están separados, ¿no? Marca esa división. Específicamente, bajo la perspectiva de los celotes, Cristo significaba un traidor, porque se oponía a la sociedad sacralista y estaba estableciendo una sociedad nueva con libertades, ¿no? Entonces, ahora vean Juan 18, 33, por favor, el Evangelio de Juan. De hecho, las acusaciones de los enemigos de Cristo
fue en el sentido de presentar a Jesús como que, hermanos, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la causa que fue puesta sobre la cabeza de Cristo? Este es Jesús, el rey de los judíos, ¿verdad? ¿De qué lo acusaron? De pretender encabezar una sociedad sacralista en contra de Roma. ¿Sí me explico? Entonces se le juzga como traidor y es llevado a la muerte. Ya no, mejor ni lo pongo, pero tiene el INRI no tiene su significado, no me lo he aprendido de memoria, algún día me lo voy a aprender para no estar batallando. Pero Juan 18 nos dice el diálogo entre Pilato y Jesús. Así que Pilato volvió a entrar al pretorio y le llamó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, estás encabezando la revuelta, tú eres el rey que quieres derrocar aquí, en este caso derrocar a Pilato, ¿no? Respondió Jesús: ¿dices tú esto de ti mismo? Te lo han dicho otros de mí. ¿Soy yo judío? Pilato respondió: ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Y Jesús respondió: no, mi reino no es de este mundo. Jesucristo ejerce un reinado espiritual, no ahora sobre los creyentes. Gobierna en el corazón de todos los que creemos en Él. Ahora no está formando una sociedad sacralista. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Con eso se sacudía la acusación de Pilato, ¿verdad? Y ya no tenía razón para decir: no, este cuate es un rebelde. No, ¿sí? El que sí era rebelde, ¿quién era, hermanos? Celote para derrocar a Pilato y al control de los romanos. Barrabás. Ese sí lo era, ¿verdad? Entonces, qué curioso, ¿no? Soltaron a Barrabás y crucificaron a Cristo. Entonces, los judíos lo acusaron con una mentira, ¿no? A fin de que, diciéndoles, él quiere ser rey. O sea, los judíos, los fariseos entendían el asunto. Él no perseguía una sociedad sacralista, era una sociedad nueva, pero usaron ese argumento para poder acusarlo y llevarlo a la muerte, ¿no? Lo acusaron de sedición. Entonces, bueno, ya ven ustedes todo lo que está involucrado aquí. A pesar de que Cristo se opuso y negó la sociedad sacralista, algunas conclusiones. La primera de ellas: a pesar de que Cristo se opuso y negó la sociedad sacralista, la Iglesia Católica hizo lo contrario, ¿no? Todos conocemos aquel año fatídico del 315, cuando Constantino unió la Iglesia y el Estado, ¿no? Pues está claro que la Iglesia está separada, ¿no? Hay una separación. Constantino con su Iglesia Católica dijo: no, aquí. ¿Sí? Él dijo que hasta vio en el cielo una cruz: por esta cruz vencerás, por la señal de la vio en las nubes. No, o sea, en las nubes se ven dinosaurios y rinocerontes, elefantes, ya ve comunidad. Ay, mira, hay una paloma. Uno se imagina que ve cualquier cosa, ¿no? Ese se imagina que vio una cruz ahí, ¿no? Ahora, o a lo mejor el diablo le dio una señal, ¿no? ¿Quién sabe qué sería? No le vamos a tener tiempo de preguntar. Entonces, ahora, en segundo lugar, cuando vino la Reforma Protestante, fue un gran triunfo de la doctrina de la verdad, de la doctrina de la gracia, de la justificación por la fe. Pero resulta que nuestro conocido amigo de nombre Juan Calvino, en lugar de fundar una iglesia en Ginebra, ¿qué cree que usted que fundó? Una sociedad sacralista. Expulsó a todos los que no se identificaron con la creencia que él tenía. O sea, claro, la Biblia es el gran reformador, ¿no? Pero la Biblia, ¿qué nos dice? ¿Que establezcamos sociedades sacralistas? No, la sociedad nueva que ha de ser establecida es una iglesia local. Tú no puedes obligar a todo Irapuato a que vengan aquí a reunirse con una pistola y si no está de acuerdo se sale de aquí. No estás violentando la libertad de conciencia de la persona. ¿Me explico? En la iglesia venimos porque hemos sido atraídos y ganados por la sangre de Cristo, por la salvación. Nadie nos forza a venir. No estamos obligados.
Nuestro corazón necesita a Cristo, nuestro corazón necesita la adoración de Dios, la adoración a Dios, ¿no? que le tributamos. Entonces, en tercer lugar, los anabautistas que se opusieron a estos puntos de la Reforma fueron perseguidos y muertos por los reformadores por defender el concepto que estamos hablando, ¿no? Cuando algunos dicen, no, es que la Iglesia Universal, Invisible, si no han estudiado la historia, sería mejor que no argumentáramos desde esa perspectiva, ¿verdad? Hay que conocer la historia. Muchas personas murieron por causa de esto que estamos hablando. No es cualquier cosa predicar de este lado o del otro lado o cualquier cosa, es historia. Los anabautistas que se opusieron resultaron en ser perseguidos y muertos, ¿no? Obviamente la Iglesia del Nuevo Testamento no es una sociedad sacralista. En quinto lugar, la Iglesia es un cuerpo de Cristo compuesto por miembros regenerados. A algunas personas no les gusta que hagamos una entrevista. Es una de las formas más sencillas de conocer un poco más acerca de la profesión de fe de alguien. No es una entrevista de calificación humana, es una entrevista donde los miembros de una asamblea no quieren que se introduzca levadura o que se introduzca una persona que no es parte de ese cuerpo. Tiene que dar evidencias de que ha sido salvado, no las evidencias más simples o más sencillas, ¿no? O sea, no se requiere ser un teólogo, o sea, pero hay que examinar el asunto de la experiencia de salvación. Como siempre saco yo mis ejemplos de quién sabe dónde, ¿no? Pero son reales. Una persona le preguntamos, quería ser miembro de la iglesia y dijo, ¿cuál es su experiencia de salvación? No, dice, mira, fui una vez aquí en el edificio de correos, aquí en Querétaro, obviamente es de allá, era de allá, y bajé del edificio de correos, iba caminando ahí por la fuente y de repente vi estrellitas y el Señor me habló. Y dice, ¿esa es su experiencia de salvación? Pues mira, dije, lo de las estrellitas a lo mejor andas mal de la presión. Ya ve que veo unas estrellitas. Y de lo otro, pues aquí no has dado evidencias ninguna de salvación, no puedes entrar en la membresía. Esa no es una experiencia de salvación, ¿sí me explicó? La experiencia de salvación es convicción de pecado, que sientes que te persigue la condenación, el infierno, y que si mueres y serás apartado, ¿no? Algunas cosas parecidas a lo que dice ahí el Nuevo Testamento. Y entonces la iglesia es formada por personas regeneradas. No es que seamos muy elitistas, no es que queramos, no, es ahí, ay, sí, no, los iluminados, los allá. No, hermanos, no debemos conducirnos de esa manera. No somos ni iluminados, somos la escoria del mundo, a los cuales Cristo perdonó y salvó. Eso es lo mismo que queremos ver, la experiencia de alguien que quiere añadirse a este cuerpo para luchar por la obra de Cristo, para predicar el Evangelio y recoger a los demás que están perdidos todavía alrededor de nosotros. Ese es el propósito, nada más. Te invitamos a sacrificarte más, te invitamos a negarte más al unirte a la iglesia, a sacrificar tu vida para que otros sean salvados, a que te pongas de tapete para que te menosprecien y te rechacen y se burlen de ti, por si quizás alguno alcance la salvación. A eso te invitamos cuando hablamos de seguir a Cristo, ¿no? La Biblia nos vuelve a hablar de una sociedad sacralista al final de los tiempos, gobernada por un anticristo. Y el que no entre a esa sociedad sacralista será perseguido. Entonces, vuelve a aparecer la sociedad sacralista, ¿no? Cualquier persona que piense diferente a esa futura sociedad sacralista gobernada por el anticristo será perseguida y muerta, ¿no? Obviamente la amenaza está sobre los creyentes.
Entonces, vivimos en una sociedad mezclada, compuesta de diferentes naciones, creencias, razas. La iglesia como un cuerpo debe estar integrada por miembros regenerados en medio de esta sociedad mezclada, ¿no? Puede haber talibanes, si quieren, los que quieran, no, obviamente no van a entrar ellos a la iglesia, no, a menos que tengan una experiencia creíble de salvación. Entonces, yo espero que esto nos ayude a distinguir y no hablar, ¿no? A veces personas que hablan de la iglesia del Antiguo Testamento es una equivocación. No hay iglesia del Antiguo Testamento. Esta es una institución nueva, es un privilegio formar parte de la asamblea por la cual Cristo murió. Y estas verdades son verdades que han costado la sangre de muchos. Yo les suplico que lo mediten, les suplico que lo consideren y que al unirse a la iglesia, los que aún no son miembros, estén conscientes, ¿no?, de a qué están siendo llamados. No están siendo llamados al club de élite, están siendo llamados a la guerra, están siendo llamados a combatir, están siendo llamados a sacrificarse para la salvación de otros, ¿no? Oramos. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, por este tiempo donde podemos apreciar la obra que tú hiciste para edificar una iglesia, una institución nueva, la cual tú has usado para pregonar tu precioso evangelio, anunciando la muerte de Cristo por los pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en la formación, el establecimiento de esta asamblea como un lugar donde a ti te agrade morar, te agrade estar. Es un gran privilegio y un gran honor que criaturas pecadoras como nosotros no merecemos. Por ello te alabamos y te bendecimos por la salvación y te pedimos, Padre, que a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores, los cuales tú has perdonado y limpiado, te complazcas en morar aquí y en edificar para tu gloria esta asamblea y usarla para que otros, Señor, alcancen la salvación que tú has preparado para ellos. Ayúdanos a sentir la carga en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos a ser parte íntegra de este cuerpo, de todas nuestras fuerzas, de todo nuestro corazón. Ayúdanos a pelear por tu causa, a luchar, orando y predicando tu palabra y viviendo vidas puras, vidas santas, vidas obedientes, para que de esta manera este cuerpo que tú has edificado te glorifique, Señor. Padre, rogamos la ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo para que así sea, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.